Se trata del abogado Juan Vareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCUC, especialista en Derecho Social y del Trabajo, dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Ecuatoriano. Doctor, buenos días, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena esta mañana para la inquietud más importante en estos momentos es cómo se soluciona la crisis energética, lo que está ocasionando grandes pérdidas económicas y está afectando el trabajo, abogado. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, tenemos que primero recordar que lo que estamos viviendo es fruto de la irresponsabilidad que han tenido algunos gobiernos que después de haber salido de un proceso de crisis general que vivió el país los últimos años del siglo pasado, al inicio del presente se hicieron grandes inversiones de manera faraónica, sin contar con la situación que se podía generar al poner todos los recursos en un solo proyecto. Esto ya lo han dicho los trabajadores técnicos del sistema de generación eléctrica, pues en el Ecuador tenemos 4 formas de generación eléctrica y se escogió solo una, habiendo estudios de universidades, habiendo, digamos, anuncios de parte de una serie de profesionales técnicos, colegios de ingenieros eléctricos y gente que conoce los temas. Tenemos 4 formas de generación y se escoge una. ¿La mejor o la peor? No es que es la mejor o la peor, sino ustedes han visto que los países desarrollados nunca ponen todos los huevos en una sola canasta, porque obviamente las contingencias, sean naturales, sean estructurales o sean de orden incidentales, siempre existen. Nosotros, cuando quisimos salir de las termoeléctricas, que eran muy caras, pero debieron haber prevenido que las termoeléctricas debían ser, como se dice, la rueda, digamos, la rueda de emergencia. Pero tenemos la energía solar. ¿Qué se hizo en la generación de energía solar? Que es una energía limpia, que el Ecuador, por estar ubicado en el centro de la Tierra, la ubicación más importante que tiene el mundo en materia de iluminación, y no se hizo nada. Se hacían los sordos, porque el negocio era más importante que la estabilidad y desarrollo de la economía. Pero además de la energía solar, tenemos la eológica, la energía que viene de los grandes aires. Miren ustedes cómo nos dice la naturaleza que está presente. Los aires en todo el sector donde se generaron los grandes incendios fue precisamente por la fuerza de los aires, cuando toda esa energía debió haberse recogido para haberla generado para el país. Pero además de eso en el Ecuador y aquí en Guayaquil, por ejemplo, tenemos la energía de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es la concentración de todos los desechos sólidos que se recogen para hacer relleno sanitario, pero que esa combustión produce energía. Y no se ha hecho, y no solamente es en Guayaquil, es en todo el país. Es decir, ¿por qué no se diversificó el sistema energético nacional y se privilegió solamente el interconectado nacional e internacional? Ahí están las consecuencias. Todos los países tienen el mismo problema del Ecuador, pero no están en la misma situación del Ecuador. Y entonces, ¿a qué tenemos que atacar esto? A la irresponsabilidad de que se hace política con
con el tema eléctrico, se hace política de corrupción con el tema eléctrico, se hace política de irresponsabilidad con el tema eléctrico, y el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, somos los que pagamos las consecuencias. Doctor, ¿desde cuándo nos hemos equivocado los ecuatorianos en elegir a los gobernantes? Entonces, sería por ahí el asunto. Mire, el tema es que cuando llegan un grupo de noveleros, como fue en la época en que tuvimos la oportunidad de cambiar este país, y comenzaron en la novelería y que después se terminó convirtiendo en corrupción, y ahora son los grandes juzgadores, cuando ellos tuvieron la oportunidad de cambiar este país, cuando ellos que estuvieron con nosotros, con los trabajadores, que estuvieron en las universidades, que estuvieron en los movimientos sociales, en su mayoría, ofreciéndole sueños a la gente, cuando llegaron a ser poder se olvidaron de los sueños. Por eso es que nosotros decimos, y lo decimos porque hemos vivido lo suficiente como para decirle al pueblo ecuatoriano, por ahí no es el camino, por ahí no es el camino, porque nosotros siempre hemos atacado a las grandes corporaciones y a la gran burguesía ecuatoriana que ha venido al Ecuador exclusivamente a llevarse los recursos de nuestro país, a llevarse el petróleo, a llevarse el producto de las minas, a llevarse el trabajo y el esfuerzo de los ecuatorianos. Pero también hay ecuatorianos que llegan al poder y se entontecen, como decía el doctor Carlos Julio Arosemena, y luego pues tenemos esta situación. Hoy no podemos acusar todos los problemas al gobierno nacional, pero sí tenemos que decirle que el gobierno nacional debe de ahora primero transparentar el problema. Decir la verdad. Decir la verdad, ¿no? Porque la verdad es la única que puede tranquilizar al país. Hoy los trabajadores ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, vive una situación de crisis, porque ¿qué es lo que viene con el tema de la falta de energía eléctrica? Lo primero son los apagones que a todos nos molesta y realmente nos angustia. Después viene el problema con los apagones de la falta de generación, ¿no? De generación productiva. Y cuando hay falta de generación productiva porque no hay energía, ¿qué es lo que hace el empleador? Manda al trabajador a su casa. Ese trabajador deja de ganar. Y en el caso más extremo es que se van reduciendo puestos de trabajo. Puestos de trabajo que desde la pandemia no los hemos recuperado. Existe una gran angustia en el trabajador ecuatoriano, tanto del trabajador que tiene empleo fijo como el que sale a buscar trabajo. Porque si no hay energía, la gente ni compra, ni vende, ni transita, y en consecuencia no hay el movimiento. No hay circulante. Que tiene que circular. Abogado, pero el gobierno actual en campaña ponía énfasis en el tema de la crisis eléctrica. Por eso en la Asamblea se aprobó la ley No Más Apagones enviada por el Ejecutivo, patrocinada por el Ejecutivo. Usted hacía alusión a los anteriores gobiernos, pero no hay que dejar de desconocer que en el gobierno de Lasso y de Moreno ya se sabía que esta crisis podía darse. En la época que usted menciona, es verdad, no hubieron apagones y nos dábamos el lujo de exportar energía a Colombia. Ahora nosotros tenemos que importar a Colombia y ya están ellos diciendo que no nos van a poder dar más energía. Entonces, la situación que vivimos actualmente, si bien es cierto, tiene antecedentes, no es menos cierto también que la responsabilidad en estos momentos es de quien está administrando el país. Por eso decíamos nosotros que es necesario que se transparente el problema, porque aquí no nos van a venir a decir el gobierno nacional que hoy yo le he puesto el gobierno del disparate, porque un día salen con una cosa y a la mitad del día salen con otra y al anochecer nos dan otra situación. A ver, el gobierno actual sabía a lo que se enfrentaba.
si yo voy a correr para la candidatura presidencial y tengo, probablemente todos creemos que todos tienen un equipo de trabajo que le dice cómo está la economía, cómo está la producción, cómo están la infraestructura eléctrica, la telefonía, en fin, cuál es el estado de situación real del país. Pero aquí lo que hacen es los políticos ofrecer humo. Y este señor, ¿no es cierto?, que dijo que iba a resolver el problema de la inseguridad con el plan Fénix. Nunca lo hemos visto el plan. ¿Existe o no existe el plan? Yo creo que él se quería referir al amigo de él, que es Félix. El ministro de gobierno. Que es ahora ministro de gobierno y que antes era igual el que mandaba en el gobierno, pero con la pluma. Hoy lo está haciendo, y de muy mala forma, ¿no es cierto?, ya con el garrote. Entonces, verán, no hay un plan de gobierno. Este es un gobierno del disparate. La policía dice que usemos pitos para poder menguar la seguridad. Luego sale el general, el comandante general, y dice no está en el plan pito. Después el señor presidente persigue a la vicepresidenta para que no sea la mandataria que le suceda, porque la Constitución así lo dice, y entonces le arma toda una serie de estrategias, una serie de cosas, hasta el adefesio de querer, digamos, juzgar a la vicepresidenta con un sumario administrativo. Usted que es experto en lo laboral. Bueno, es que esas son las cosas que hacen cuando los niños los niños ricos están en el poder. ¿Me entiende? Eso ya nos ha pasado. O sea, nosotros... No es procedente eso. Pero abogado. ¿Cómo va a ser procedente si usted tiene que entender, el pueblo ecuatoriano, que cuando uno elige a los mandatarios son funcionarios de elección popular, son, de acuerdo a la Constitución, los representantes del Estado? ¿Cómo puede un subalterno hacerle un sumario olvidándose de que la ley orgánica está por debajo de la Constitución? A la señora vicepresidenta, que no es de nuestro agrado porque es una persona realmente de muy bajos quilates y de muchos problemas personales y políticos, pero es la segunda mandataria. Entonces no podemos caer en el hazmerreír de la política internacional cuando se pone en tela de juicio, ¿no es cierto?, una situación que está establecida precisa y de manera escrita en la Constitución. La única forma, ¿no?, que tiene de juzgar a la señora vicepresidenta es como manda la Constitución, no de un funcionario de segunda o de tercera, no, tiene que ser por las causales que dice la Constitución. Y eso del sumario, eso es como ni siquiera para analizarlo, porque no tiene ningún sostén. ¿Cabe entonces la acción que ella ha tomado ante la Asamblea Nacional contra la ministra, tanto de Trabajo como también contra la canciller Gabriela Sommerfeld? Mire, ella puede hacer lo que ella crea conveniente. Usted sabe que la Asamblea es un organismo político. Ellos no juzgan, ellos no hacen, ¿cómo se llama?, investigación, no siguen procedimientos. En la Asamblea lo que se hace es política. Entonces, si no tiene los votos la señora vicepresidenta para que se le reconozca su condición constitucional, probablemente cualquier cosa, por eso le he puesto yo a el gobierno del disparate, cualquier cosa puede suceder. Lo que nosotros decimos es que la crisis que tiene el Ecuador actualmente no va a ser resuelta en el campo de la violencia con más bala, con más policías, más cárceles, con más violencia. No. Hoy la violencia hay que terminarla es con subsistencia. El pueblo necesita
un proyecto de subsistencia, que la gente vaya a los sectores populares a crear un mecanismo de empleo diferente para que la gente tenga que comer, porque si no, lo que va a pasar es que va a continuar las mafias, ¿no es cierto?, desarrollando su proceso mafioso de buscar a que los jóvenes que no tienen universidad, porque el señor que está en el exterior creó una serie de artificios para cerrar las universidades públicas y que los jóvenes no vayan, que no nos vengan aquí a decir que el que no les da educación fue Lazo o fue ¿cómo se llama? Noboa. No, ellos crearon esa crisis para los jóvenes y hoy no pueden venir a indilgarle a otros gobiernos el problema que tienen las universidades. No hay educación, no hay trabajo, entonces no hay comida para llevar a la mesa, porque la gente no consigue la forma de sostenerse. Abogado Juan Bareles, ¿cree usted que un gobierno de izquierda puede sacar adelante este país? Mire, nosotros hemos venido muchos años, yo desde la juventud, desde hace 50 años y un poco más, estoy con la ideología socialista, pero la ideología socialista, o sea, no es, aquí se cree que el socialismo lo que quiere es la pobreza, no, eso se llama corrupción, ya, que ha distorsionado lo que es realmente el socialismo. El socialismo quiere hoy llegar al poder, pero con un plan fundamentalmente sencillo. El primero, que es volver a tener justicia social. Aquí el problema es la inequidad. No puede ser posible que 300 familias en el Ecuador tengan el 50% del Producto Interno Bruto del Ecuador y que el otro 50%, ¿no es cierto?, lo tengan los 17 millones de ecuatorianos. Ese es el problema, la inequidad, que es la forma en cómo está repartida la riqueza en este país. Hay una gran cantidad de jóvenes que hoy se dan cuenta de que lo que le están vendiendo es humo, de que el TikTok con el que se llega al poder hoy no es realmente con lo que se debe gobernar y con lo que se debe resolver los problemas nacionales. Los jóvenes hoy no son tontos. Les ofrecieron que les iban a abrir las universidades y nunca lo hicieron. Les ofrecieron el primer empleo y nunca lo hicieron. ¿Qué es lo que nosotros, desde la clase trabajadora, desde el movimiento socialista ecuatoriano, plantea ahora? Plantea que los jóvenes sean los que nos enseñen. Los jóvenes que han ido a las universidades y que se han especializado en materia de política nacional. Abogado, pero para conseguir y cristalizar esas aspiraciones del Partido Socialista que usted nos está mencionando, debió haberse dado la unidad de las izquierdas. Se realizaron muchísimas reuniones y no llegaron a un acuerdo definitivo para sacar un solo candidato que pueda enfrentar a la derecha. Se dice que hay acuerdos que se van a dar en una segunda vuelta electoral. Eso por un lado. Por otro lado, el Partido Socialista apoyó pues a ese gobierno que usted menciona, donde pues no se le dio educación a los jóvenes, todo lo que está en estos momentos señalando. O sea, el Partido Socialista fue parte también de ese apoyo que se le dio en aquella ocasión. Y ahora tengo que leerle un mensaje también de un colega suyo que dice: saludos al doctor Bareles. El doctor Jorge Cedeño León dice: ¿será que la juventud no ha sido la panacea que se creía? ¿Será que la experiencia está sobre la improvisación? Sí, señor. Pero como gracias al doctor Cedeño que nos ha escrito, verán, el tema es el siguiente. Cuando nosotros analizamos las cosas de cómo queremos hacerlas, tenemos que, digamos, retrotraernos en el tiempo. Nosotros venimos diciéndole al pueblo ecuatoriano desde hace muchos años que mientras en el país no haya inversión en la producción,
porque aquí lo que hay inversión es en todas las importaciones. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que más tenemos en el Ecuador? Lo que más tenemos es el consumismo. Nos han creado una necesidad de consumir. Consumimos hasta por gusto, ¿no? Nosotros los padres y los abuelos les vamos enseñando a los menores a que el consumismo es lo que le da vida a una persona y a la sociedad, y eso no es así. Nosotros debemos reconocer que el Ecuador está en un proceso de crisis hace mucho tiempo, y la única forma de resolver las crisis es primero terminando con la corrupción. Los gobiernos que tienen una estela de corrupción son los gobiernos que más oportunidades han tenido de sacar adelante el país, pero no lo hicieron por la codicia. Decía una vez un taxista en alguna reunión que estuve en Santo Domingo, dice, es que hay gobiernos que roban hasta por gula. Entonces yo lo que les digo, estos jóvenes que hoy están en el poder, que dicen que no son tontos sino inteligentes, yo la verdad es que yo ahí no sabría cómo definirlo, pero así el ministro de Gobierno lo ha dicho, y que ellos saben cómo hacer las cosas. Yo pienso que lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Este es un gobierno que todos los días comete errores, y errores graves, porque este problema... ¿Errores o horrores? Horrores, bueno, que en este momento el tema de la energía, ¿no es cierto? Ellos pudieron resolver, están ya más de 9 meses en el poder. Eso no tiene sentido de que hoy, ¿no es cierto?, hayamos caído en el hueco más hondo, de donde solamente se sale con un proyecto que realmente le dé al Ecuador. Si tenemos que hacer una planificación para la desconexión y poder recuperar energía y poder tener energía para la producción, póngale fecha, póngale hora, pero cumpla. Porque, ¿qué pasa cuando ayer se nos dijo que iba a ir en un sector la luz a las 9 de la mañana y regresaba? Ni siquiera los horarios están bien por coordinados. Dios, y se fue a la 1 de la tarde. Sí, ni siquiera en los horarios se ponen de Imagínate, acuerdo. Hubo Entonces, confusión en los ecuatorianos el día de ayer. ¿Qué hizo el empresario? caos el ¿Y día qué de ayer. hicieron los trabajadores? Ya programaron que a esa hora iban a hacer otra actividad y resulta que había energía. Exacto. Y cuando tenían programado hacer la actividad laboral, pues se fue la Ahí energía. le cortaron la energía. Entonces, eso da ¿Cómo cuenta. se llama eso dentro de improvisación? Eso O se sea, llama- lo que dice el doctor. Se llama improvisación. Entonces, en primer lugar, no podemos seguir con ese tipo de política. Esa política va a destruir al país. Busquemos en los jóvenes de nueva generación, esos que sí fueron a la universidad. No es que el papito los mandó a la mejor universidad del mundo para que les den un cartón y después vienen prepotentemente a decir, yo tengo los cartones de tantas universidades del mundo. Eso, usted sabe que eso es cuento. Aquí los trabajadores que están ahorita en el sistema eléctrico por denunciar este problema de que todos los problemas se generaron desde el momento en que crearon la sensación de que nosotros éramos el gran emporio de la electricidad. Y luego eso fue desmentido por los trabajadores porque dijeron, ese sistema está plagado de errores. Ahora les están siguiendo visto bueno. Pero ¿cómo entender que el actual gobierno acuse en cambio a los trabajadores de ser boicoteadores, de tener sueldos dorados? Definitivamente el presidente de la República le ha endilgado lo que pasa en la crisis energética a los trabajadores. Porque como él tiene por debajo de la mesa acuerdos con los partidos que estuvieron en el poder, entonces tiene que buscar el chivo expiatorio en la clase trabajadora, a la que le ha dicho que tiene sueldos dorados, a la que le ha dicho que es boicoteador, a la que le ha dicho que es ineficiente, porque lo que en el fondo subyace en este problema es que andan buscando el negocio. Se recuerdan ustedes que son periodistas de mucha data,
se recuerdan que las famosas barcazas eran los grandes negocios del Partido Social Cristiano, Así es. ¿o no? Y entonces ahora queremos volver a la misma negociación. En noviembre viene otra. Pero Y cambiando son cuatro. Y son cuatro. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Estamos volviendo a lo mismo, o sea, volviendo a los negociados de las termoeléctricas que ni siquiera son ecuatorianas, sino que nos venden y se quedan aquí en el gran negocio, porque el negocio de contratar, no de generar, sino de contratar y de generar electricidad cara, quien la paga es el pueblo ecuatoriano, y los grandes negocios son los que se llevan las comisiones. Abogado, y este tema de la energía eléctrica, sumémosle también a que no se ha hecho casi nada o poco en el tema de seguridad, la inseguridad que vivimos los ecuatorianos, ¿le va a mermar votos porque el presidente quiere la reelección, va a ir a una reelección? A ver, hay una gran mentira que se han fraguado, y yo creo que es concertada en este tema de la política del ping-pong, que ya no es la del péndulo, sino la del ping-pong. Un día aparecen las encuestas del correísmo y dicen que están en excelentes condiciones, pero al día siguiente saca el gobierno nacional y dicen que también están en excelentes condiciones. Miren, en la realidad, los encuestadores que no les paga nadie, que son encuestadores independientes, que no les interesa sino medir lo que está pasando en el país, y lo pueden encontrar en las distintas universidades que no son financiadas por el gobierno o por la oposición. Resulta que ambos están bordeando un poco más, un poco menos el 20%. ¿Eso qué significa? Que en la práctica estos que juegan al ping-pong del correísmo y anticorreísmo están en el 40%. ¿Qué pasa entre los dos juntos? Entre los dos juntos. ¿Qué pasa con el 60%? Entonces, ¿Dónde están esos votos? ahora usted se explica, y la pregunta que no se la contesté antes, se la contesto ahora. Ahora usted se explica por qué ese 60% que están desesperados, que el uno le va a hacer campaña a la casa del otro y el otro le anda haciendo problemas en la casa del otro. Porque es así. Se ha dedicado el presidente no a gobernar, sino a ir a hacer campaña a Manabí, porque dice que ahí es la casa del correísmo, entonces ahí hay que extraer los votos. Bueno, hemos estado nosotros, porque tenemos organizaciones en Manabí, y la verdad es que nada de eso sucede. Nada de eso sucede. La gente allá no quiere saber ni del uno ni del otro, ¿no? Ahora viene el otro problema. Entonces te voy a hacer problema en la casa ajena. Entonces vienen y le hacen en la casa ajena en Guayaquil, y entonces en Guayaquil hay todo un desconcierto que no se sabe si el alcalde se va, se queda, lo denuncian, lo van a enjuiciar, no lo van a enjuiciar, lo persiguen, no los persiguen, etcétera. ¿Y quién tiene más probabilidades? Entonces aquí viene el tema. ¿Qué es lo que está buscando la gente si no quiere realmente repetir el anti y el pro? Están buscando un tercero, y es preocupante porque no está en la izquierda el tercero, está hoy buscándolo en la derecha. Pero ¿y qué pasa si en la izquierda consecuente, en esa izquierda que ya vamos a cumplir 100 años, el próximo año cumplimos 100 años del partido de haberse fundado, el único partido más antiguo que tiene el país? ¿Qué pasa si nosotros ahora tenemos la oportunidad de llegar a sitios estelares? Ese es el gran problema, por eso no lo invitan al candidato, la quisieron eliminar a la candidata a la vicepresidencia. Estaba muerta. Usted me está hablando de Pedro Grande. Sí, la candidatura del Partido Socialista, porque eso es lo que está pasando. Entonces, ¿de qué miedo tienen? Miedo de que la juventud hoy se exprese, que la juventud esta vez va a decidir por dónde va a ir. Y créanlo, si un joven le quitaron la manifestación juvenil, le quitaron la educación juvenil, le quitaron el trabajo juvenil, le han quitado la esperanza juvenil. Y son estos mismos que están jugando al ping-pong. Entonces, que no nos vengan a mentir, porque por último van a apelar al apagón del día de las elecciones. Y si eso pasa, tenga la plena seguridad que el gobierno que vaya a lo mejor va a tener
la mayor votación, el voto nulo, ¿no? Porque si pasan estos del ping-pong, la gente los va a castigar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener en los próximos años, probablemente con toda esta nueva generación de jóvenes, vamos a tener una convulsión porque nadie los va a querer. ¿Se puede dar entonces esto que dijo el señor Pedro Granja, candidato del Partido Socialista, de que en el debate él va a inclinar la balanza a su favor? Yo no creo que solo en el debate, porque nosotros que recorremos las organizaciones populares, las organizaciones sociales y laborales, a través de la CEDOCUT, hemos visto que la gente no quiere votar por lo mismo. Lo que tiene que hacer el candidato socialista es visitar al pueblo, caminar y recorrer. O sea, las calles son la mejor forma de hacer campaña, porque el TikTok, para tener TikTok tiene que tener un teléfono. Para tener ¿cómo se llama? El tema de las encuestas tiene que tener plata. Pero si usted camina las calles del país, como lo hacemos desde hace muchos años, los que realmente nos quedamos, y no es verdad que el Partido Socialista cometió el error, el Partido Socialista, de patrocinarlo al señor en la primera elección. Pero luego, después de eso, el partido resolvió que eso había sido una farsa y se retiró, y usted sabe cómo terminó, y hasta ahora siguen haciendo una serie de memes e improperios en contra del Partido Socialista. Abogado, muchísimas bien, gracias. Un gusto haberlo tenido en los micrófonos de Radio Cuantena. Fue el abogado Juan Vareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCUT.